Dios te bendiga, Dios te guarde, amigo, amiga, hermano, hermana, donde quiera que te encuentres. Es para nosotros un privilegio, un profundo placer presentarte en esta hora, un minuto a la conciencia con los esposos Lovera, desde aquí, desde Venezuela. Y quiero invitarte a que disfrutes de este poderoso mensaje, venciendo obstáculos, conflictos. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos en conflictos? ¿Son necesarios los conflictos? Las herramientas para afrontar dichos conflictos las podrás obtener gracias a la luz de la palabra y a través de mi amada esposa María Gabriela Briceño a continuación. Disfruta y que Dios te bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer para mí, mi nombre es María Gabriela de Lovera, estar una vez más en este su programa Un Momento a la Conciencia. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Aquí estamos para la gloria del Señor. Hemos tenido muchos obstáculos, muchos inconvenientes, pero el Señor nos ha dado la victoria. El Señor nos ha prometido muchas cosas a través de su hermosa palabra. Y una de las cosas que el Señor siempre nos ha dicho es que nosotros tendremos problemas. Nosotros como creyentes vamos a tener obstáculos. Ahora, es allí donde realmente entra el tema al que hoy nos vamos a dedicar. Hoy vamos a hablar acerca del conflicto, pero específicamente vamos a hablar de cómo nosotros como cristianos debemos vencer los obstáculos. Yo le he puesto como título a esta pequeña enseñanza, bendito problema. Bendito problema. Y es que en la vida del creyente, en la vida del cristiano, nunca falta un problema. A veces hay personas que llegan al Señor y piensan que allí se acabaron los problemas. Como que es una fórmula mágica, ¿no? Bueno, ya yo estoy en Cristo, ya yo no voy a tener más problemas. Y esto es totalmente falso. Esto es totalmente falso. Vamos a ir a la Escritura. Vamos a leer Mateo 10, del versículo 34 al versículo 38. Repito, Mateo 10, del 34 al 38. Leemos la bendita palabra del Señor bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas, Señor, y nos guías a través de nuestro caminar cristiano. Yo te pido, Señor, que a través de esta porción de las Escrituras sea usted ayudándonos, Señor, a discernir lo bueno y lo malo. Ayudándonos, Padre amado, por todas las cosas, a ver cuál es el propósito del conflicto, de los problemas y a cómo resolverlos. Gracias te doy, Señor. Ayúdanos y danos sabiduría de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjense que es bastante contradictorio porque nosotros, los creyentes, pensamos que al llegar al Señor, como que los problemas se nos van a terminar. Pero la Escritura dice que cuando llegamos al Señor es todo lo contrario. Vamos a tener problemas con nuestros padres, vamos a tener problemas con los hijos, vamos a tener problemas porque debemos cambiar de vida. Y este cambio de vida nos ocasiona problemas. Es un cambio radical, es un cambio completo. Tanto así que dice el Señor a través de su palabra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea que los primeros que van a hacer oposición a lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nuestras vidas están en nuestra propia casa.
Es lamentable, pero así lo dice la Escritura. Y más adelante el Señor dice, el que no toma su cruz y me sigue, entonces no va a ser digno de mí. Quiere decir que yo no puedo congraciarme con mis padres, con mis hijos, con mis familiares, únicamente porque a ellos no les guste o no le agrade la manera en la que nosotros ahora vivimos una vida nueva. Por el contrario, el Señor nos dice, bueno, si ustedes realmente no están dispuestos a pagar el precio que eso conlleva, sencillamente no son dignos de mí. ¿Qué cambio tan drástico tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas? Muchas veces nos van a recordar y nos van a decir, mira, pero tú te acuerdas cuando tú hacías esto. Pero es allí donde nosotros debemos pararnos firmes y decir, pero a mí Cristo me redimió, a mí Cristo me salvó y ahora yo vivo una vida nueva, una vida diferente, porque estoy agradecida con el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. El Señor dice pues que los problemas es algo que va completamente ligado a su palabra, que cuando nosotros realmente vivimos vidas plenas, consagradas a Él, vamos a tener conflictos. Pero vamos a definir primeramente qué es problema. Un problema dice que es un asunto o una cuestión que se debe solucionar o aclarar. Puede ser una contradicción o un conflicto entre lo que es y lo que debe ser. Una dificultad o un inconveniente para la consecución de un fin o un disgusto. Es una molestia o una preocupación. En cuanto a los sinónimos de problema, podemos encontrar lo que es dificultad, inconveniente, complicación o contrariedad, enigma o incógnita, asunto o cuestión, duda o pregunta, obstáculo o embarazo. Fíjense que la palabra problema, pues, está ampliamente relacionada con nuestras vidas. Es que cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos que de principio a fin se relatan hechos en los que la humanidad se han visto envuelto en serios problemas. El primero de ellos lo podemos ver en el jardín del Edén. El hombre, pues, por lo general, trata de evadir los problemas. Hay una reacción inmediata del ser humano que es escondernos o huir. Pero fíjense que los problemas pueden ocasionar en nuestras vidas diferentes resultados. Y esto va a depender únicamente de cómo yo estoy enfrentando la situación. Quiero contar una pequeña anécdota y fíjense que dice, esta anécdota se trata de una abuelita que ella le gustaba pues cocinar mucho. Y en un día llega su nieta a su casa. Dice que la nieta tenía muchos conflictos, tenía muchos problemas. Ella estaba teniendo problemas con su matrimonio, tenía problemas en la manera en la que llevaba a sus hijos, tenía problemas económicos, ella tenía muchos problemas. Y dice que cuando ella va a donde su abuela, ella quería que la abuela de alguna manera le resolviera los problemas, la ayudara a ver cuál era la mejor salida para cada uno de ellos. Dice que ella cuando llegó lo que hizo fue agarrar a la abuela y ella hablaba y hablaba y hablaba y la abuelita solamente estaba callada. Dice que ella nada más escuchaba y asentía con la cabeza. Y en un momento la abuela le dice a su nieta, hija, por favor, la primera vez que abrió su boca, necesito que me pases una zanahoria, un huevo y café. Dice que la abuelita, mientras la muchacha estaba buscándole los implementos que ella le había pedido, ella había montado 3 ollitas con agua. Tenía ahí en las hornillas 3 ollitas, cada una con agua. Dice que cuando la muchacha le da eso, ella le dice, abuela, yo estoy tratando de contarte mis problemas, quiero que me prestes atención y tú te pones a cocinar. Y la abuela solamente asiente con la cabeza y la escucha a que ella siga hablando.
Y la muchacha sigue y habla y habla y habla. Dice que mientras ella hablaba, ella agarró el huevo y lo metió en una de las ollitas. Asimismo con la zanahoria la metió en una de las ollas, y asimismo el café, dice que le puso 2 cucharaditas del café, el polvo, se lo colocó allí. Y esperó unos 5 minutos. Dice que la muchacha hablaba y hablaba, y en una de esas le dice: abuela, pero tú no me vas a responder nada. Yo estoy aquí angustiada contándote mis problemas y tú únicamente callas. Dice que la abuela le dice: yo te voy a responder, ahora espera un momento. Dice que baja cada una de las ollas y las pone al frente de ella. Saca el huevo, ya estaba sancochado, lo saca y lo pone al frente de la nieta. Y así mismo con la zanahoria lo sacó y lo colocó ahí al frente de ella. Y le hizo una pregunta y le dijo: hija, cuando tú me pasaste el huevo, si yo le rompía la cáscara, ¿qué pasaba? Si yo le daba la cáscara así y lo rompía, ¿qué pasaba? Y entonces ella le dice: bueno, abuela, obviamente se hubiese botado, se hubiese derramado. Y yo te voy a preguntar, hija, ¿y la zanahoria cómo estaba antes de que yo la colocara en el agua caliente? Ella le dice: estaba muy dura. ¿Cómo está ahora? Bueno, está suave. Ya se puede triturar. Y pregunta de nuevo: hija, ¿y el café? ¿Será que yo puedo separar ahorita el café de esta agua? Dice: no, abuela, ya no lo puedes separar, ya no lo puedes, porque ya el café pues soltó toda la pigmentación y ya el agua no puede llegar otra vez al estado donde estaba. Y la abuelita le dice: hija, así son los problemas. Mira, hay veces que estamos muy blandos, así como el huevo. Y por medio de la prueba, por medio de los problemas, nosotros logramos estar duros. Es un proceso que pasamos. Pero también a veces nosotros somos muy duros y no queremos dejar que el Señor procese nuestras vidas, no queremos dejarnos transformar por el Señor. Y cuando viene el problema, cuando viene la prueba, resulta que eso nos cambia para bien y logramos estar susceptibles, ablandarnos. Pero hay otros, hija, que cuando son pasados por el fuego, son así como el café. No nada más la prueba, esa agua que representa la prueba, es cambiada, es transformada, sino que toda la circunstancia cambia, y aquello que en algún momento se convirtió, estaba como prueba, llegó a ser algo de delicia, algo de deleite. Así como el café, que en el momento que empezó a hervir, él soltó su aroma, soltó su sabor, y ahora está completamente transformado. La abuelita le dice: depende de cada uno de nosotros cómo va a pasar el problema. ¿Qué va a ser el problema en tu vida? Eso depende de ti. Toma la mejor actitud y tú podrás ver los resultados. Quiere decir que nosotros, el conflicto realmente no es lo que va a marcar nuestras vidas. Lo que va a marcar tu vida y la mía es la manera como nosotros afrontemos ese conflicto. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué estás haciendo en medio del conflicto? Esa es la diferencia, pues, que va a marcar a un verdadero creyente de una persona que a lo mejor ha oído del Señor, ha escuchado la palabra, pero todavía la palabra no ha dado un fruto completo en la persona. Las pruebas son necesarias, las pruebas van a venir. Pero ¿cómo la estás afrontando? ¿Qué estás haciendo en la prueba? En medio de la prueba, ¿estás actuando como el Señor espera que actúes? Vamos ahora con la salida que nos da la palabra
para este tipo de situaciones. Y vamos con la primera, esperar en Dios. Así como la alabanza que estábamos escuchando en este momento, espera el tiempo de Dios. Cuán difícil es para nosotros esperar en Dios. Y es que la paciencia es un fruto del Espíritu, ¿saben? O sea, que la paciencia no es algo que yo voy a orar y el Señor me lo va a mandar. No, es algo que sí, yo voy a orar por eso, pero realmente va a ser el fruto de mi vida espiritual. Esta es una parte importante del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno solo, pero la paciencia es uno de los componentes que tiene ese fruto. ¿Será que ya nosotros dimos ese fruto? ¿Será que el Espíritu Santo ya ha obrado de tal manera en nosotros que podemos obtener ese componente del fruto del Espíritu como es la paciencia? Esa es pues la primera salida que nos da la palabra para este tipo de situaciones. Esperar en Dios. La segunda, mantener la fe. Uy, qué difícil es perseverar en la fe, perseverar creyendo que el mismo que permitió este problema me va a ayudar a salir del problema. Fíjese la actitud de Job. Cuando nosotros vemos la Escritura, no hay hombre, por lo menos que manifieste la Escritura, más procesado que Job. En todas las áreas Job fue procesado. Le vinieron problemas, calamidades. Este hombre sufrió. Este hombre, le fueron quitados las posesiones, los bienes más preciados, que fueron sus hijos. Le fueron quitados, pues, absolutamente todo. Y dice la palabra que Job en ningún momento atribuyó despropósito alguno a lo que le estaba sucediendo. Sí, puede ser que en medio del proceso nosotros nos desesperemos y entonces ya que, como les dije, pues busquemos salidas alternativas, como sea huir, pero no es la alternativa que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en fe, creyendo que Él nos va a sacar de ese problema. La otra salida que nos da la palabra es perseverar. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mira, en medio del proceso, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, es vital que nosotros nos concentremos en el plan de Dios, no en el dolor o en el problema que estemos pasando. Fíjate que nosotros, nuestro más grande ejemplo es Jesucristo. Él soportó el dolor de la cruz, y no porque Él quisiera hacerlo, porque fíjense que en el momento cuando el Señor ya llegaba a la hora, Él oraba al Padre y le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, no era algo que Él anhelaba hacer, él anhelaba sufrir, Él anhelaba pasar todo esto, no, pero Él tenía claro el plan que tenía Dios para con esto que Él estaba pasando. Él sabía que en el plan de Dios estaba la salvación de la humanidad completa, y a eso Él sí lo quería hacer. Él quería cumplir el plan, el propósito de Dios para su vida. Pero por supuesto que Él no quería pasar dolor. Por supuesto que Él no quería hacerlo. Por eso le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así también podemos ver, fíjense que podemos decir: bueno, pero Jesucristo, no, Jesucristo porque era Jesús, Él era Dios, y Él, bueno, ya, ¿quién más para conocer el propósito y el plan de Dios? Claro que sí, Él era el único que podía soportarlo. Pero mire, nosotros en la Escritura también encontramos otros hombres que pasaron por dificultades igual, y ellos estuvieron dispuestos a pasarla. Fíjense en el caso de Pablo. Pablo, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos,
leemos del capítulo 20 en adelante, del 20 al 27 aproximadamente, nosotros podemos ver que Pablo estaba seguro que su ministerio iba a ser doloroso. En el capítulo 21 dice que Pablo sabía que le esperaba tribulación, que le esperaba angustia, que le esperaba dolor, pero aún así él dijo, pero yo voy a cumplir el propósito que Dios me ha marcado. Aún así los discípulos, dice que los que estaban con él, entre ellos estaba Lucas, se le oponían y le decía, no Pablo, no vayas para allá. Y él lo único que le dijo, no, líbrame el Señor de yo no hacer su voluntad. No, yo voy. Y a pesar de que él sabía que iba a pasar tribulación y que iba a pasar angustia, él dijo que él iba a cumplir lo que el Señor le había puesto. Entonces nosotros no podemos poner la mirada en el dolor que estamos pasando, sino en el propósito que vamos a cumplir. Hebreos capítulo 12 dice, mantengamos fijos los ojos en Jesús, que sin importarle lo oprobioso de tal muerte, estuvo dispuesto a morir en la cruz, porque sabía el gozo que tendría después. Y es que mire, hay personas que han sido afligidas, ciertamente han pasado por situaciones tan pero tan difíciles que a lo mejor usted y yo no pasaríamos. El Señor sabe pues hasta dónde podemos soportar. Está el caso del testimonio pues de una mujer llamada Corrie Ten. Ella explicó pues que cuando ella estuvo recluida y sufriendo en un campo de concentración nazi, ella dice que ella solo pensaba en unas palabras y era la siguiente, dice, si miras al mundo te afligirás, si miras tu interior te vas a deprimir, pero si miras a Cristo, ahí reposarás. Esto quiere decir que tu enfoque va a determinar tus sentimientos. El secreto de la paciencia es recordar que tu dolor es temporal, pero tu recompensa, la que está allá en los cielos, esa recompensa es eterna. Por eso nosotros debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Moisés tuvo que soportar una vida llena de problemas, pero él tenía puesta la mirada en lo que era la recompensa. Fíjese que Pablo, que estábamos hablando ahorita, él decía en 2 Corintios 4:17, dice de la siguiente manera, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Entonces, perseveremos. Sí, no pongamos la mirada en el problema, pongamos la mirada en el propósito de Dios para nuestras vidas. El Señor pues nos garantiza que Él levantará nuestra cabeza. Salmos 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Señor nos garantiza que obtendremos la victoria. Dice en Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, el fruto del Espíritu debe ser manifiesto en cada una de nuestras vidas. Aquí tenemos pues la receta, lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Perseveremos en el Señor. Aguardemos en nuestra fe, mantengamos la fe, esperemos en Dios y Él nos dará nuestra recompensa. Gracias pues le damos al Señor por sus misericordias y por sus maravillas. Gracias le damos al Señor por permitirnos pues compartir este hermoso tema
con cada uno de mis hermanos.